Hola brujitos y brujitas, el día de hoy veremos el interior de la agenda del año 2005. En esta oportunidad veremos la portada y el interior de la agenda 2005 para Latinoamérica y los que hablaban en español. Y también veremos la agenda 2005 versión portuguesa y para las personas que hablaban otros idiomas como el inglés, portugués obviamente. Este es su separador de páginas. Que en la parte trasera trae los estados de ánimo. Y una pequeña frase. También tenía aquí el dialecto brujo. Y en la parte posterior también trae una frase. De fondo está el Café Gaudí. Y nos muestran a Gustav y Pascualina. Esta agenda personalmente la conseguí en abril del año 2011 y estaba muy usada. Así que la refaccioné con una agenda 2005 que pasó de mano en mano dentro del grupo de Pascualina Lovers. Una niña tenía una agenda y la intercambiaba por otras y esa la daba de regalo. Entonces, a mí en particular, yo compré unas agendas y me llegó esa agenda 2005 de regalo. Yo cambié las páginas por las que a mí me faltaban o las que estaban muy escritas y las que estaban muy escritas las coloqué nuevamente en la página, en la agenda. Y luego cuando yo hice un intercambio o una venta, esa agenda también se la entregué a la siguiente niña. Y esa niña se la entregó a otra y esa niña la entregó a otra para que todas pudiéramos ir armando de a poquito nuestra agenda. En esta ocasión mi agenda tiene los stickers aparte. Así que los voy a ir mostrando uno a uno. Y acá tiene stickers pegados que son de la agenda original. Esta está la agenda. Pero estos que están completitos están aparte. Algo muy lindo y que me gusta mucho de esta agenda es que en la primera página nos muestran que Pascualina fue quien la pintó y quien creó el diseño de agenda del 2005. Yo considero que es un detalle muy bonito. Y también tiene una dedicatoria que dice: en el año 1990 en Santiago de Chile se editó la primera Pascualina, con su historia, sus aventuras y su vasto abolengo brujo. Este año, al cumplirse 15 años de publicada, a pedido de muchas lectoras, presentamos a Pascualina como única protagonista de su agenda, con el fin de que todas nuestras lectoras brujas conozcan más a fondo el enorme corazón y valía humana que posee Pascualina y su entorno familiar. Aquí están los datos personales. Reducto secreto de la bruja enamorada, la página secreta del brujo de las desdichas, reducto privado de sentimientos de la bruja. Aquí está el reducto de las pócimas, que son 2 páginas. Espacio para los cumpleaños y las fiestas. Pequeño reducto para la historia de la vida. Y como el año anterior, 2004, trae un horóscopo brujo. Nuevamente se nos hace una presentación de todos los miembros de la familia de la calabaza y inicia la novela gráfica
desde el año 2004, que fue cuando nos quedaron, cuando Pascualina conoció a Gustav en el tren porque ella había terminado con Lucas y estaba llorando. La 2005 retoma desde ese punto. En esta agenda aún tiene participación Aldonza y Ludovico, pero cada vez es menos su participación y se enfocan más en Pascualina y sus aventuras. En esta agenda se indica que la edad de Pascualina es de 15 años. Pero recordemos que la edad de Pascualina no es cronológica a las agendas, puesto que en la agenda de 1990 nos cuentan desde los inicios de Pascualina, desde que nació, tuvo 3 años, 5 años y su historia comienza a los 8 años. Por lo tanto, no se nos indica una fecha exacta del nacimiento de Pascualina, con año exacto. Y actualmente en el año 2020, Pascualina tiene 21 años. Durante el año 2005, Pascualina y sus hermanos son inscritos en un colegio húngaro. Y en él conoce a un compañero que es gitano, que se llama Quebec. Mientras tanto, podemos ver cómo Aldonza se disfraza o se caracteriza de un nuevo personaje para escapar de Mamerto. Durante los primeros meses comienza a ser recurrente el personaje de Gustav, que es quien animó a Pascualina en el tren. Gustav trabaja en el Café Gaudí. Recuerda suscribirte y darle like al video si te ha gustado. Y comentar abajo si tú tuviste esta agenda o si te gustó esta agenda. Por sus colores, por su diseño o por su historia. Poco a poco Pascualina comienza a entablar una amistad con Gustav. Y podemos ver que también era precursora del diseño y modelo de las Bullet Journal. Para cambiar un poco su apariencia decide trenzar su cabello, aunque en palabras de Aldonza, luego de desatarlo parece una escoba vieja. En las páginas de esta agenda también tenemos mensajes, el gráfico de las emociones, un gráfico para colocar nuestros gastos, se mantienen los santos y se tienen 2 hojas para el calendario. Poco después, Pascualina comienza a recibir muchos correos electrónicos de sus amigos de la escuela anterior, indicándole que Lucas había comenzado una nueva relación.
Poco tiempo después, Pascualina se da cuenta de que en varias oportunidades ha pensado en Gustav. Aunque a doña Estelina no le agrada mucho la idea, por la diferencia de edad entre ellos. Gustav con 21 años y Pascualina con 15. Sin embargo, aunque su amistad va muy bien y encaminada a un romance, Gustav tiene una relación con Philomene desde hace 3 años, por lo cual comienza a tener un torbellino de emociones. Pascualina entonces se inscribe a un taller de pintura. Y durante toda la agenda podemos verla que escribe sus pensamientos y sentimientos en su propia agenda, haciéndola un personaje cercano a lo que muchas adolescentes vivieron en esa época. Durante esta agenda también podemos notar que don Pascual se refiere a su esposa como Plácida. El profesor que imparte el taller resulta ser el tío de Gustav, y el joven regaló aquel taller a Pascualina. La adolescente se encuentra frente a un lienzo completamente en negro, y preocupada, su profesor le responde: no importa el fondo, pues la intensidad y la luz se la das tú. Personalmente considero que es un mensaje muy bonito y muy alentador para muchas adolescentes que deben haber estado viviendo igual etapas difíciles. Y aquel afiche que crea Pascualina en su primera clase se lo regala a Gustav. Pascualina tuvo una cita con Quebec, su compañero gitano, en la cual descubre que los chicos de su edad no son lo suficientemente profundos y reflexivos como ella. Entonces su madre la alienta a buscar un chico con su misma profundidad, sus mismos ideales y ojalá su misma madurez. Al descubrir por casualidad a Pascualina con Gustav, don Pascual comenta a su hija que el problema de que ella esté con alguien mayor es que no la respete. Y si ella es quien pone las reglas, él no presentará ningún problema. En esta agenda también conocemos el nombre artístico de Pascualina, que es Paz Cusa. Y como dato curioso, algunos de los artículos que se vendieron en el año 2005, como por ejemplo las bolsas de regalo, tienen diseños similares a los afiches que crea Pascualina en su taller de pintura en esta agenda. Lucas, al notar su error, escribe a Pascualina que la extraña. Y ante la preocupación de Gustav, ella le comenta que ya no piensa en Lucas. Entonces Gustav decide que es momento de confesarle que él tiene una relación con Philomene hace 3 años. Muy triste y con el corazón roto, Pascualina busca consuelo en su madre, quien desde este momento en adelante la podemos ver como confidente de Pascualina. También como dato curioso,
nos cuentan que Don Pascual es 7 años mayor que su esposa. Otro dato curioso que nos entregan en esta agenda es que Pascualina y Gustav se conocieron el 27 de diciembre del año 2004 según la agenda. Pero esta fecha cambia según el diseño de agenda. Por ejemplo, en la agenda latinoamericana, que conocemos normalmente, ellos se conocieron en el año 2004. Pero en las agendas en otros idiomas, ellos se conocieron a finales del año 2005 porque van un año atrasados. Y como siempre, Ludovico comienza a vender información sobre sus hermanas a cambio de dinero, y en este caso le vende información a Gustav, quien visitó la casa de los de la calabaza para invitar a Pascualina a pasear. Es en este paseo cuando Gustav le comenta de que finalizó su relación con Filomena. Podemos destacar que Pascualina inmediatamente pregunta por la condición de ella, pero Gustav responde que ella también lo tenía pensado, aprovechando de confesar por primera vez que cuando la vio llorando en el tren, pensó ¿qué daría yo porque una chica me quisiera de ese modo a mí? Y Pascualina, ya sin temor, lo besó. Esta agenda, como indiqué al comienzo, es refaccionada. Por lo tanto, no tengo las hojas completas, pero tengo los recortes que también me los compartió otra coleccionista muy amable, y los mensajitos recortables. Los horarios para las notas y el directorio telefónico. Tenemos el gráfico de los estados de ánimo y estabilidad anímica. Solo al finalizar la agenda tenemos una sección de 2 páginas de todas las recetas de la agenda 2005. Y este año fue el último del Correo de las Brujas, que esperemos retorne en el año 2021. Si alguna de las brujitas o brujitos que está viendo el video aparece alguna vez en el Correo de la Bruja, nos puede comentar cómo fue su experiencia. Y junto al cupón de fidelidad están los brujo avisos, en donde nos explican que se realizaron ventas de cuadernos Pascualina, salió a la venta la Artilugia 2005, la agenda Ups 2005, la agenda Rosamunda, la agenda Pascualina con candado y espiral, y stickers de reposición de la agenda. También tenemos 4 diseños de papel de regalo, los esquelarios con los sobres y las libretitas que también salieron en ese año. También existen 3 distintos tamaños de bolsas de regalo, la pequeña, la mediana y la más grande. La parte posterior nos presentan a los personajes del elenco brujo y el dialecto brujo. Y tiene el bolsillo plástico transparente y 2 páginas de sticker en la parte trasera. Y pues bien, ahora voy a mostrar el interior de la agenda Pascualina 2005, que en este caso está en portugués. Yo la adquirí el día 3 de julio del año 2019, cuando una de las coleccionistas vendió parte de su colección y tenía esta agenda con este diseño. El mismo diseño de portada está también en inglés. Puede que ya lo hayan notado, y yo dije un pequeño spoiler en el video,
Pero la Agenda 2005, que está en cualquier otro idioma que no sea el español, va siempre un año atrasada. Por lo cual, el diseño interior de la Agenda 2005 en cualquier otro idioma es igual a la Agenda 2004. Tiene la misma historia, los mismos stickers y presenta los mismos personajes. Por lo tanto, lo único que cambia es el color del espiral y la portada, ya que la contraportada es también similar a la del año 2004 en español. Si quieres conocer la Agenda 2004 en su interior, tenemos el video en el canal. Bueno, brujitos y brujitas, este ha sido el video del interior de la Agenda 2005. Espero leer cuál de las dos portadas les gusta más, si la que conocemos normalmente aquí en Latinoamérica o la que se vendió en otros países que no hablan español. ¿Cuáles son sus impresiones, las personas que nunca habían conocido esta agenda? Los colores, los diseños, ¿qué le pareció? Si ustedes se sintieron como Pascualina en aquella época, algún primer romance, o si lo utilizaban como diario, porque muchas personas utilizan su agenda como diario. Y se siente genial que Pascualina también la use como diario. Si tienen sugerencia de algún otro video o dudas, no duden en comentarlas. Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscribirse al canal, darle like si les gustó el video. Y hasta la próxima. Bye bye.